Buenas tardes para todos. Distintos temas sobre la educación argentina a lo largo de distintas problemáticas. La mesa de hoy responde a un conjunto de mesas que venimos trabajando desde el lunes sobre experiencias provinciales en el nivel secundario, de transformaciones, de algunas reformas, de algunas confirmaciones que se van actualizando. Y en el día de hoy nos damos el gusto de poder conversar con el profesor Gustavo Gali de la provincia de Buenos Aires. El profesor Gali es profesor de Ciencias Naturales, licenciado en Administración y Gestión de la Educación, especialista en currículum y magíster en educación, y fundamentalmente es director provincial de educación secundaria en la provincia de Buenos Aires. Le agradecemos su presencia y bueno, vamos a estar conversando sobre la transformación de la educación secundaria en la provincia. Le cedo el micrófono para que pueda hablar. Voy a poner en el chat, va a quedar abierto para que hagan comentarios. Les propongo que en la reunión, y después, una vez que termine la exposición, va a haber espacios como para intercambios, comentarios, que se puedan ir haciendo. ¿Está bien? Te cedo el micrófono, como dice Gustavo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por hacerse este tiempo para conversar un rato, un viernes al fin de la semana. Gracias, Rafael, y por tu intermedio a Darío Pulfer, a todo el equipo que conduce la UNIPE por la invitación. Gracias también, Rafael, por la presentación. Vos decías, fundamentalmente es director provincial de educación secundaria. Yo diría, fundamentalmente soy docente y transitoriamente en este momento director de educación secundaria de la provincia de Buenos Aires, pero fundamentalmente docente. Bueno, nada, hay muchísimo, entiendo, para poder conversar respecto del trabajo que no empieza hoy, ¿sí? Que no empieza hoy, ni este año, respecto de la educación secundaria en la provincia de Buenos Aires. Y lo primero que querría decir es que nos gusta, queremos, buscamos sacarle si es que lo tiene o si es que algunos se lo dan, cierto halo fundacional a este trabajo de transformación, de cambio que queremos llevar adelante, o que estamos llevando adelante en la educación secundaria de la provincia de Buenos Aires, porque el hito transformador, ¿sí? Histórico, voy a utilizar una palabra o un concepto, una idea que usa mucho Philippe Mérieux. Si quieren, el giro copernicano de la educación secundaria en nuestro país es responsabilidad de la ley 26.206 y 13.688. ¿Sí? Ese es el uno o el gran hito del cambio y fundacional de la secundaria de nuestro país y de nuestra provincia, que tiene que ver con el derecho a la educación, que tiene que ver con que la educación no es un servicio, como sí lo era para la Ley Federal de Educación, y que tiene que ver también con la obligatoriedad de la educación. Y cuando digo esto, lo digo
con una intención muy, muy profunda y muy clara de ratificar que el Estado tiene la obligación de garantizar la educación para nuestros chicos y nuestras chicas, que no es un ejercicio de libertad optar por o elegir que mi hijo vaya a un taller mecánico o al campo. No es un ejercicio de libertad. En todo caso es, en el peor de los casos, una desigualdad, una injusticia, ¿sí? Porque la educación, vuelvo a decir, es un derecho y y la educación secundaria es obligatoria, y ese es el verdadero punto de inflexión de la educación secundaria en nuestro país desde el 2006. Entonces, dicho esto, lo que nosotros estamos proponiendo hoy en la provincia de Buenos Aires tiene que ver con trabajar para lo que entendemos es la mejora de la educación secundaria. Y cuando hablamos de la mejora de la educación secundaria, primero la hacemos de manera integral, y ahora después vamos a explicar un poco esta idea, pero también lo hacemos con un convencimiento, ¿no? Y que es que la educación secundaria como problema, ¿sí? Es un problema de la provincia de Buenos Aires, es un problema de Argentina, es un problema de la región y es un problema, podríamos decir, salvo excepciones, global. Y con esto no quiero justificar nada, simplemente quiero poner en contexto, ¿no? Desde hace muchísimos años que todos los que trabajamos en la educación secundaria decimos o venimos diciendo que la educación secundaria tiene que mejorar. Ahora, y es verdad, y hoy también lo decimos, ¿sí? Y hoy decimos la educación secundaria de la provincia de Buenos Aires tiene que mejorar, no nos conforma, ¿sí? No está bien. Tenemos que mejorar la educación secundaria, al menos hablo de mi responsabilidad o de nuestra, de todo un equipo de trabajo, que tiene que ver con mejorar la educación secundaria de la provincia de Buenos Aires. Ahora también nos encontramos con una situación profundamente paradojal. Cuando cualquiera de nosotros nos encontramos supongamos, en una fiesta de cumpleaños, y saben que somos docentes de secundaria, el primo de la prima o el tío del hermano y no sé quién más, nos dice, y hay que mejorar la escuela secundaria, ¿no? Y sí, sí que hay que mejorar la escuela secundaria. Ahora, cuando moves una ficha para mejorar, porque estás convencido que hay que hacer cambios, y para eso hay que mover algunas fichas, enseguida lo que te dicen es que el tiempo pasado fue mejor y que la escuela es mejor como estaba, ¿no? Y que lo que se hacía antes se hacía bien, no lo que se hace ahora. Y entonces se torna complejo, se torna compleja el desarrollo de esas políticas de transformación, ¿no? Por un lado es lo que está, no nos deja conformes, pero por otro lado es mejor no hagamos otra cosa, sino sigamos con lo que estamos. Bueno, tenemos que salir de ese lugar nostálgico. Ustedes saben, la nostalgia siempre nos hace trampa en nuestra cabeza, porque la nostalgia nos trae siempre los mejores recuerdos del mejor tiempo,
¿no? Y no nos trae la nostalgia, no somos nostálgicos de las cosas que hicimos mal o los momentos en que las pasamos mal. Somos nostálgicos de aquellos momentos lindos que pasamos en algún momento y que hoy no podemos repetir. Bueno, entonces dejemos la nostalgia para el tango y trabajemos, ¿sí? En relación a los desafíos que tenemos por delante. Y la verdad que tenemos muchos desafíos y muy, muy grandes por delante, con muchas responsabilidades. Te pido, Rafael, de poder avanzar en la... sigamos. Primero, quiero darles un panorama con profundo respeto para absolutamente todos los subsistemas educativos de nuestro país, un país federal, pero sí me parece importante dar un panorama de qué hablamos cuando hablamos del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires y de qué hablamos cuando hablamos de las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires hay 4.741 escuelas secundarias. No todas dependen directamente de mi dirección. Digo, ahí también encontramos escuelas de la Dirección de Educación Técnico Profesional, escuelas técnicas, escuelas agrarias, escuelas artísticas, escuelas especializadas en arte, perdón, y también, bueno, compartidas las escuelas de gestión estatal y gestión privada. ¿Sí? De estas 4.700, 4.300 son urbanas, 425 están ubicadas en el ámbito rural, continental, a las que se llega por caminos rurales y con más de 5.000 recorridos que subsidia, que financia la provincia, recorridos rurales para que los chicos lleguen a las escuelas todos los días. 21 escuelas están ubicadas en islas, algunas frente al continente, en el delta, otras a 3 horas de viaje en lancha. 15 funcionan en contextos de encierro, 2.993 escuelas son de gestión estatal, 1.692 escuelas son de gestión privada. 70%, y esto es un porcentaje que se mantiene a lo largo del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, que el 70% de la matrícula es estatal y el 30% de la matrícula es de gestión privada. Tenemos, si querés, Rafael, tenemos 1.700.000 estudiantes en la educación secundaria de la provincia de Buenos Aires. Y por dar un dato, no por entrar en comparaciones, pero sí por dar un dato, nuestro ministro Silioni siempre dice, somos el segundo sistema educativo más grande de Latinoamérica. Hay 5 millones de estudiantes en todo el sistema, 1.700.000 son de nivel secundario. Y tenemos hay alrededor, si no me equivoco, de 700.000 estudiantes en el sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, duplicamos, ¿sí? En el nivel secundario ese número de la ciudad de Buenos Aires. Teniendo en cuenta que hay escuelas que tienen una escuela de matrícula mínima de 4 estudiantes, de las cuales estamos orgullosos que haya una escuela con 4 estudiantes. Estamos orgullosos que donde haya estudiantes haya una escuela que los atienda. Y hay escuelas con 2.487 estudiantes. Esta es la diversidad que abarca la provincia, las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. En el medio
por supuesto, entre 4 y 2.487 hay una variedad importantísima en el marco de estas 4.700 escuelas. Las escuelas de la provincia de Buenos Aires cuentan con 8 orientaciones, las orientadas, ¿sí? Hay un conjunto de escuelas, dijimos antes, de educación técnico-profesional, están las escuelas técnicas y agrarias, y dentro de las escuelas secundarias orientadas tenemos 8 orientaciones: artes, ciencias sociales, ciencias naturales, comunicación, turismo, educación física, economía y lenguas extranjeras. Esas son las orientaciones que se encuentran en cualquiera de las regiones, de las 25 regiones en que está dividida educativamente nuestra provincia. Sigamos, Rafael. Cuando iniciamos, quiero decir uno o dos números más que me parecen muy importantes. Decíamos recién 1.700.000 estudiantes, ¿sí? Por supuesto, digo, 4.700 directores y directoras de escuelas, uno por cada escuela, más vicedirectores, bueno, pero cuando hablamos de directores y directoras, 4.700, y 190.000 docentes, ¿sí? 190.000 docentes que trabajan diariamente en nuestras escuelas secundarias. Dicho esto, cuando decía recién, estamos en el marco de un conjunto de políticas integrales, estamos diciendo que tenemos claro que el régimen académico no resuelve, ¿sí?, los problemas, exclusivamente los problemas de la educación secundaria. Es una herramienta que trabaja sobre la organización de la escuela secundaria, sobre la vida cotidiana de la escuela secundaria, sobre lo institucional, si quieren, también de la escuela secundaria, pero que a su vez tenemos que trabajar también sobre el que enseñamos. Y el régimen académico que se derogó, ¿sí?, la resolución 587, que la reemplazó la 1650 que tenemos en este momento, era del año 2011. Bueno, pasó agua bajo el puente desde el 2011 al 2024, y en ese sentido, digamos, creemos que tenemos o tuvimos que ayornar muchas cosas en relación a la organización escolar. También tenemos que trabajar sobre el qué enseñar, y esto es ponernos a revisar, a pensar, a trabajar sobre los diseños curriculares. Diseños curriculares que, si bien se fueron aprobando en diferentes años, del 2007, ¿sí?, en adelante, fueron aprobándose, y con eso podemos decir que tenemos diseños curriculares que hoy tienen 17 años, y también pasaron cambios de épocas muy, muy fuertes y cuestiones muy, muy centrales en relación a lo social, a lo cultural, a la construcción de conocimiento, a las formas también en que se ofrece el conocimiento y se transmite, en que se construye el conocimiento, y tenemos que trabajar sobre eso. Y por eso el año pasado empezamos con una evaluación de los diseños curriculares que contempló la consulta y el trabajo con más de 23.000 integrantes de nuestro sistema, entre estudiantes, docentes, directores, inspectoras,
y llegamos a la publicación de una evaluación, creemos, muy, muy sólida y participativa de en qué momento están nuestros diseños curriculares y qué cuestiones tenemos, qué desafíos tenemos por delante. Y a partir de este año estamos ya trabajando por ahora, en un trabajo muy interno de la dirección, para a partir del año que viene poder hacer un trabajo participativo con todos los integrantes del sistema educativo de las escuelas secundarias orientadas respecto de las modificaciones que requieren nuestros diseños curriculares. Y entonces ahí ya avanzaríamos en dos planos muy centrales: la organización institucional y el conocimiento y los saberes a enseñar, para construir, para mejorar nuestra escuela secundaria. Pero también creemos que hay una cuestión muy, muy importante, que también lleva muchos años, ¿sí? Sin poder transformarse, que es que las escuelas de gestión estatal, dependientes de la dirección de secundaria, no, hace muchos años que no hay concurso de titularización de cargos jerárquicos. Y nosotros estamos convencidos que la estabilidad de los equipos de conducción mejora la enseñanza, mejora los proyectos institucionales, da estabilidad a esos proyectos. Es necesario que trabajemos, además de ser un derecho de los y las trabajadoras, el ascenso y la estabilidad laboral, también ese derecho colabora, ¿sí?, o incide fuertemente en la mejora de los proyectos institucionales y en la mejora de la enseñanza. Por eso estamos trabajando, esperamos en poco tiempo poder hacer la convocatoria sobre la convocatoria, un llamado a concurso para cargos titulares de directores y vicedirectores, que, entendiendo la dimensión que antes presentábamos, esperamos, o al menos calculamos que vamos a tener alrededor de 10.000 o 12.000 aspirantes a cargos titulares, con lo cual eso lleva tiempo y lleva un trabajo muy intenso. Y también, digo, tenemos que avanzar seguramente con más, dándonos un poco más de tiempo, porque todo lo que tenemos entre manos es mucho y es complejo, pero no tenemos que perder la mirada a que necesitamos avanzar en propuestas de concentración horaria. Hoy hay una resolución que está poco ejecutada y que tenemos que trabajar para movilizar más, para que se ponga más en acción esta resolución, sin perjudicar a nadie, sin complicarle la vida a nadie, sin que ningún trabajador, lo mismo con los diseños curriculares, sin que ningún trabajador pierda una sola hora de clase. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para avanzar en un esquema de mayor concentración horaria, que también va a redundar en la mejora, entendemos, de la enseñanza. ¿Por qué dedicar un ratito a este tema? Porque ahora vamos a seguir un poco con la cuestión de la normativa, porque queremos dejar en claro que cuando presentamos el nuevo régimen académico, cuando lo aprobamos,
cuando lo discutimos, lo debatimos, lo hacemos en el marco de un proyecto más ambicioso, de un proyecto integral y de un proyecto que entiende que la mejora de la secundaria es un problema complejo y a un problema complejo hay que construirle respuestas complejas, esto es, variadas, diversas, desde distintas puertas de entrada, y tratando de abordar cada una de los núcleos centrales de la escuela secundaria. Rafael, si querés. ¿Por qué actualizamos el régimen académico? Hubo alguna discusión que se dio más o menos públicamente, que la aceptamos, la tomamos, podemos argumentar. Puede ser también que haya quienes están más o menos de acuerdo y está bien, es parte del juego democrático en el que por suerte vivimos y que tenemos que seguir defendiendo. Hay quienes decían, primero hay que empezar por los diseños curriculares y luego por el régimen académico. Aceptamos esa mirada, nosotros tomamos otra decisión, claro está. ¿Sí? Tomamos otra decisión que fue, primero trabajemos el régimen académico y vamos en paralelo empezando a trabajar cuestiones referidas a los diseños curriculares. ¿Por qué esa decisión? Porque venimos de un tiempo que no podemos desconocer, ¿sí? Venimos de un tiempo que no podemos, que no podemos borrar de un plumazo, que es el tiempo de la pandemia, ¿no? Parece que fue hace muchísimos años. Bueno, estamos en 2024, ¿sí? Y hace 2 años y medio volvieron las clases en burbuja, ¿sí? No es que hace tanto tiempo atrás. Y nosotros creemos que fue un tiempo durísimo, un tiempo de dolor, un tiempo de desconcierto, pero también para el sistema educativo bonaerense fue un tiempo, y permítanme, no quiero romantizar absolutamente nada, fue un tiempo prolífico, ¿sí? Un tiempo fructífero, el desarrollo de otras experiencias pedagógicas distintas. Fue un tiempo de creatividad, fue un tiempo de desplegar y de un trabajo muy arduo de todas y todos los docentes de la provincia de Buenos Aires y de los equipos de conducción y de los equipos de orientación, donde se produjo saber pedagógico, donde se hizo pedagogía, porque nosotros estamos convencidos que la pedagogía no se reduce a un laboratorio de un instituto, de una universidad. ¿Sí? La pedagogía se hace todos los días en la escuela. También se hace en las universidades y mucho que nos ayudan, y no venimos acá a poner la discusión teoría-práctica, una discusión superada e inerte, sino que lo que venimos a decir es nosotros no podemos dejar pasar un momento de experiencias muy importantes que con mucho esfuerzo y también, ¿por qué no?, en medio del dolor, se construyeron. Y la verdad que sería un problema por lo menos para nosotros, un problema de gobierno muy, muy grave, desperdiciar la experiencia. Y entonces lo que hicimos fue decir, se tomaron medidas, se construyeron nuevas normativas, algunas normativas fueron
fueron excepcionales para el momento justamente de ese tiempo de la pandemia. Otras medidas se pudieron continuar porque se consideraron pertinentes, importantes, avances. Podemos discutirlas, digo, pero fue un tiempo que no pudo haber pasado desapercibido, ¿sí? Hubiésemos sido, entiendo, muy necios si la pandemia, en términos de aprendizaje para el propio sistema educativo y para nosotros como docentes, tenía la consistencia de un elástico, ¿no? Que después nos volvía a llevar al mismo lugar desde el que partíamos. Bueno, no quisimos eso. Y por eso nos parecía que había muchas cuestiones a recuperar, a trabajar y a poner en discusión desde el régimen académico para luego, ¿sí?, como decíamos, o junto con eso, también discutir, por supuesto, el conocimiento que se ofrece desde la escuela bonaerense. Y después también porque estamos convencidos que previo a la pandemia y posterior a la pandemia, las escuelas llevaban adelante muchísimas experiencias de acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes. Estamos convencidos, no, digo, lo comprobamos, ¿sí? Está comprobado y ustedes lo saben muy bien también. Que voy a ser prudente con la forma de decirlo, quedaban en el fleje de la normativa, ¿sí? Que como cuando en el tenis la pelota da sobre la línea, ¿no? Muchas, pero muchas experiencias que las propias escuelas nos decían, ¿por qué no podemos hacer esto? Si los chicos están aprendiendo, si los estamos acompañando, si no les estamos regalando nada, y sin embargo la normativa no nos habilita o no nos posibilita. Y nosotros dijimos, bueno, a ver, y quienes vienen de la educación secundaria, esto lo pueden comprender mejor si pensamos en lo que es el anexo 6 o en lo que era el anexo 6 de la resolución 587, es decir, del régimen académico anterior, que posibilitaba ese anexo, ¿sí?, experiencias excepcionales para el acompañamiento de trayectorias, de trayectorias educativas singulares. Bueno, cuando el anexo 6 se torna una necesidad habitual, ¿sí?, o cuando las escuelas comienzan a naturalizar el anexo 6, es que algo en ese anexo 6 deja de ser excepcional y que tenemos que ponernos a pensar qué está pasando ahí, ¿sí? No con el enojo de que todo se quiere hacer de forma excepcional, sino planteando qué es lo que esto está posibilitando, ¿sí? Y qué es lo que a lo mejor la normativa está obturando para que nuestros chicos y chicas puedan continuar con su trayectoria aprendiendo lo que tienen que aprender. Bueno, estos fueron motivos, ¿sí? Podemos dar otros. Cierro acá porque yo le dije a Rafael que iba a ser breve y esta charla, si ya empezó así, con este tiempo va a ser larguísima, pero algunos argumentos respecto de por qué empezamos por el régimen académico. Rafael, sigamos, voy a tratar de hacer más rápido algunas cosas. Acá tomo a una autora, Mariela Arroyo, ¿sí?, que tiene un texto muy interesante de análisis de la normativa secundaria, ¿sí?, un texto que está publicado en
en las páginas de, bueno, el reservorio, digamos, no me sale ahora bien la palabra, de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de... la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Ciencias Humanas, ¿sí? Ahí pueden encontrar este repositorio. Ahí está. Pueden encontrar este texto de Mariela Arroyo. Y ella plantea, es muy, muy cortito, muy concreto, pero muy interesante. Plantea cuáles son los efectos del cambio de normativa. Y la verdad que uno encuentra en esto varias cuestiones para pensar y para leer el cambio del régimen académico, el cambio de resolución, la derogación de una, la aprobación de la otra, como cambio de normativa y sus efectos, ¿no? Por un lado, que el cambio de normativa en la educación secundaria provoca debate público. No hay dudas de eso, ¿sí? Al menos no hay dudas de eso respecto del régimen académico. Y la verdad que para nosotros bienvenido el debate público, ¿sí? Si el debate público, si logramos que el debate público no sea un zócalo de televisión únicamente, o no sea únicamente una bajada de un portal, y no porque estamos en contra del periodismo, sino porque el debate público en educación necesita argumentación y necesita tiempo, no necesita 3 palabras, ¿no? Con 3 palabras es muy difícil explicar, o con 1 minuto de radio. Entonces, pero bienvenido el debate público, y ayer lo decía nuestro ministro Alberto Silioni, nosotros hace meses que venimos discutiendo temas pedagógicos en la provincia de Buenos Aires, y que públicamente se discuten temas pedagógicos. Y nos alegra, y podemos no estar de acuerdo, y es parte, por supuesto, del debate público. Es parte de poner en debate una agenda de trabajo. Nos alegra que esto suceda. Así no nos pongamos de acuerdo. Si es con respeto, si es con argumentos, si es con fundamentos, y como dice Silioni, si le ponemos músculo a la discusión, bienvenido ese debate público que pone a la educación en la conversación cotidiana. Pero también el cambio normativo opera sobre los sentidos, y acá para mí hay algo muy importante también. Y lo digo ahora, lo vamos a poder ver después, más adelante. Este cambio de régimen académico opera fuertemente sobre lo subjetivo, opera fuertemente sobre la matriz constitutiva de nosotros como docentes, de la sociedad como partícipes de una comunidad que se educa y que va a la escuela, de los estudiantes y las estudiantes, de las y los docentes. Opera, ¿sí?, sobre los sentidos. Y si algo necesita la escuela secundaria es discutir y rediscutir sus sentidos. Cuando digo opera sobre sus sentidos, creemos tan así que va a ser difícil que el régimen académico nuevo que estamos trabajando y que
estamos trabajando para implementar, se implemente con el espíritu y con los sentidos que fue pensado, si a la vez no logramos que ocurran cambios en las matrices de pensar la escuela secundaria. Este régimen académico no es que nos propone hacer lo mismo con otras reglas. Si pensamos que vamos a hacer lo mismo con otras reglas, va a estar complicado. Nos propone que cambiemos, ¿sí? Que transformemos, y eso lleva tiempo y es difícil, que transformemos algunas lógicas para pensar la escuela, para pensar el estar en la escuela, para pensar el tránsito nuestro por la escuela, de nuestros estudiantes, para pensar el trabajo en la escuela. Por lo tanto, necesitamos, ¿sí?, operar sobre lo subjetivo, sobre la cultura y sobre la gramática de la escuela. No es únicamente cambiar normas. Si fuese cambiar normas, una vez que el Consejo General aprobó el régimen académico, que lo refrendó el ministro, todo cambiaría mágicamente. Ninguna norma, ¿sí?, por más aprobada que esté, transforma prácticas en educación, sino es que operamos sobre los sentidos. Y también transforma prácticas porque la norma es performativa, porque la misma acción que tiene la norma en el estar escrita, porque es performativa porque al estar escrita, ¿sí?, permite una determinada acción en sí misma, ¿sí? Por eso es performativa la norma y por eso es performativo este régimen académico, porque lo que prescribe, ¿sí?, es una acción concreta a llevar adelante, o muchas acciones concretas a llevar adelante. Y también se dirime, por supuesto, en la norma, y en una norma como el régimen académico, ¿sí?, la tensión entre los límites que nos pone, porque el régimen académico habilita un montón de cosas, por eso la productividad, pero también nos pone límites, nos dice en este marco, ¿sí?, nos encuadra los límites de la cancha, jugamos acá adentro, ¿sí?, por fuera no. Ahora, también nos dice y nos da la oportunidad, ¿sí?, de, como toda norma, de en ese marco producir, de en ese marco crear. Y por supuesto, y lo dije antes con lo paradojal, ¿sí?, lo que se da es una tensión, que es la tensión intrínseca de la educación, de que la educación es educación. Y eso es lo que nos provoca este régimen académico, o cualquier otro, ¿sí?, cualquier cambio que querramos hacer en un sistema educativo, que es la tensión entre conservar y transformar. Y esa tensión es la tensión que provoca la educación, de que la educación es educación. Porque la educación, en la transmisión, ¿sí?, en la transmisión, lo que busca justamente es conservar la cultura, ¿sí?, conservar las tradiciones, conservar las raíces, conservar los saberes. No podemos empezar con cada generación todo de cero de vuelta, ¿no? Esa es la lógica de la transmisión. Ahora, tampoco esa transmisión es una copia idéntica, ¿sí? Esa transmisión, a medida que transmite, también transforma. Porque si no seríamos los mismos de hace 100 años y estaríamos trabajando en duplicado. Bueno, no, sabemos que no. Y la educación se dirime entonces entre la tensión transformación-conservación permanentemente, ¿sí?,
Y este régimen académico, de alguna manera, ratifica también eso cuando uno hace la lectura, y no podría ser de otra manera, ¿no? Entre conservar un montón de aspectos de nuestra escuela secundaria bonaerense y querer trabajar, transformar, modificar otros. Rafael, voy a tratar de apurarme. Bueno, puntos centrales. Puntos centrales. Ustedes saben, el régimen académico es bastante extenso en términos de texto, pero porque quisimos explicar, dar argumentos, sentar bases, explicar principios, definir conceptos y categorías, no todo lo mismo en educación. Y entonces, digo, hacer un recorrido por todo el régimen académico nos lleva mucho tiempo, vamos a tomar algunas cuestiones. Primero, una cuestión que nos planteamos, muy importante, que las escuelas, y fue una demanda de las escuelas, nosotros hicimos más de 400 reuniones de directores y directoras en la construcción de este régimen académico. Hicimos incontables reuniones de inspectores e inspectoras, hicimos jornadas institucionales, hicimos jornadas con centros de estudiantes, conformamos el Consejo Consultivo de Estudiantes e hicimos jornadas también con egresados. Una demanda permanente de las escuelas, tener mayor grado de autonomía para tomar decisiones respecto del proyecto institucional y las trayectorias. Nos parece que sí. Nos parece que hay que confiar en las escuelas. Nos parece que las escuelas tienen, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, tienen características muy disímiles y es muy difícil construir una normativa que le cuadre a la escuela de 4 estudiantes y a la escuela de 2.400, a la escuela de la isla y a la escuela que está en el centro de La Plata o en el centro de Mar del Plata o donde sea. Entonces nos propusimos hacer un régimen académico que pueda tener ciertos rasgos de flexibilidad, si uno quiere, para dar respuesta a esa demanda justa de autonomía institucional. Queríamos trabajar sobre el acompañamiento a las y los estudiantes y ahí nos planteamos más tiempo de escuela y de enseñanza. En todas las reuniones salía y salió de forma muy presente la posibilidad de tomar en esta cuestión de la autonomía decisiones colegiadas, ¿sí? Decisiones compartidas. La evaluación colegiada, por ejemplo, era una demanda. Y creemos que sí, que tiene que haber un espacio, sobre todo para trabajar con los estudiantes, las estudiantes que más dificultades tienen en sus trayectorias, tiene que haber algún espacio, ¿sí?, de discusión, de trabajo colegiado, de trabajo compartido, de pensar juntos entre los adultos. Y entonces se conforma un equipo de definición de trayectorias educativas. También entendemos que el seguimiento de las trayectorias, seguimiento y registro de las trayectorias va a ser distinto y por ahí se va a complejizar y entonces necesitamos incorporar tecnología y estamos trabajando en lo que va a ser un seguimiento digital y mucho más accesible para las trayectorias de nuestros y nuestras estudiantes a partir del año que viene. Sigamos, Rafael, por favor.
Y entre todas las decisiones que se fueron tomando, por ahí la que trasciende más, y uno entiende, ¿sí?, que trascienda más, es la de... Ahora termino y contesto preguntas, ¿sí? Así hacemos una rápida, o intento hacer una rápida recorrida. Una nueva forma de acreditación que creemos que tiene que ver con valorar el esfuerzo y lograr más aprendizajes. Y es la acreditación por materia, ¿sí? Lo que sale comúnmente como la eliminación de la repitencia es para nosotros, no buscamos eliminar nada, ¿sí? Al contrario, buscamos poner en valor, ¿sí?, el esfuerzo. Se habla mucho de que los estudiantes tienen que hacer más esfuerzo. Nosotros creemos en el esfuerzo, como creemos profundamente en el mérito, no así en la meritocracia, que son cosas distintas, ¿sí? Pero creemos profundamente en el mérito y creemos profundamente en el esfuerzo. Sin embargo, el sistema que sostiene la repitencia, que es un sistema que de un lugar al otro de la biblioteca pedagógica e ideológica, ¿sí?, ya está ratificado que no sirve como sistema para mejorar los aprendizajes, ¿sí? Y no lo dice, digo, el progresismo, lo dice absolutamente, vuelvo a decir, toda la biblioteca, lo dice la OCDE, quien toma las pruebas PISA, dice, los aprendizajes se mejoran con más acompañamiento, no con más repitencia. En el último informe de las pruebas PISA está dicho eso. Bueno, la repitencia, si algo que no hace es valorar el esfuerzo. Porque yo estudié cursé 12 materias, aprobé 9, desaprobé 3 y tengo que volver a hacer las 9 de vuelta. Y entonces, esas 3 que no pude aprobar desacreditan el esfuerzo de las 9, ¿no? Bueno, nosotros decimos, valoremos el esfuerzo, todo el esfuerzo, y no regalemos nada a nadie, por supuesto, y que nadie apruebe sin aprender, y que quien tenga que dedicar más tiempo a estudiar una materia porque no la aprobó, que dedique más tiempo a estudiar una materia porque no la aprobó, y quien la tenga que volver a hacer, que la vuelva a hacer, y quien pueda avanzar en otras cosas, ¿sí?, en otras materias porque sí aprobó otras, que pueda avanzar. Entonces, las materias aprobadas no se recursan, las materias pendientes de aprobación se enseñan, se estudian, más se intensifican o se recursan. No queremos que nadie estudie solo, ¿sí? Nuestra provincia, al igual que todo el país, ¿sí?, es una provincia desigual. Y el Estado está para proteger, para cobijar a quienes más necesitan el Estado, a quienes el mercado no va a cobijar ni a darles apoyo. Y del 1.700.000 estudiantes de las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires, seguramente un porcentaje, cuando no entiende física, puede ir al profesor particular. Hay un alto porcentaje que no. En este tiempo, con los datos de la semana pasada, el 61% de la población del conurbano bonaerense es pobre, ¿sí? Y todos sabemos cómo afecta la desigualdad, ¿sí?, la desigualdad socioeconómica, cómo incide o cómo construye la desigualdad educativa. Bueno, el Estado tiene que estar acompañando, ¿sí?, esas trayectorias.
Déjenme decirles esto, hace poco salió, y por supuesto pueden coincidir o no conmigo, pero hace poco salió una nota de la inasistencia de los estudiantes de las inasistencias de los estudiantes de la escuela secundaria. Había un ranking de provincias, siempre parece que da mucho rating el ranking, poner ranking. Y estaba la provincia de Buenos Aires entre una de las primeras con más inasistencias de los estudiantes, que es un problema que estamos trabajando fuertemente y que nos preocupa muchísimo, ¿sí? No vamos a esconder ningún problema, es un gran problema. ¿Saben cuál es para mí el problema de ese informe? No que haya reflejado que hay un número alto de estudiantes con inasistencia, porque es cierto. El problema es que si uno lee todo ese informe, se queda con la sensación de que las inasistencias es porque los pibes son vagos y no tienen ganas de ir a la escuela y porque no les interesa ir a la escuela. ¿Y saben qué? Ese es, y lo digo con absoluta convicción, ese puede ser un porcentaje, puede ser la situación de un porcentaje muy menor de los pibes de nuestra provincia de Buenos Aires. ¿Saben por qué no van los pibes muchas veces a la escuela? Nuestros pibes no van muchas veces a la escuela en algunas provincias, en algunos municipios del interior en época de cosecha. Nuestros pibes no van en época de vacuna de ganado. Nuestros pibes no van en el conurbano porque cartonean y porque necesitan laburar para parar la olla. Nuestros pibes no van muchas veces a la escuela porque tienen que cuidar, y sobre todo nuestras pibas mujeres, porque tienen que cuidar a sus hermanos mientras sus viejos se van a laburar a las 6 de la mañana o a las 5. Muchos de nuestros pibes no van a la escuela en lugares turísticos porque tienen que empezar a preparar la temporada en noviembre. Y así podría seguir. Y hace muy poco, en una reunión con el Consejo Consultivo de Estudiantes, un querido estudiante nuestro, que es consejero, nos dijo: nuestros profesores tienen un problema, que piensan la escuela ideal con alumnos ideales, y nos dan tarea, y nos exigen, y está bien que eso pase, pero se tienen que dar cuenta que yo salgo de la escuela a las 12 y vuelvo a mi casa a las 10 de la noche porque voy a ayudar a mi vieja a la verdulería. Y entonces, cuando livianamente se dice que los pibes no van a la escuela porque no les interesa la escuela, cuando caminan en los caminos rurales para ir a la escuela, cuando se levantan después de dormir 3, 4 horas porque estuvieron laburando para ir a la escuela, es faltarle el respeto a nuestros estudiantes. Nada, quería decir esto porque nuestros pibes quieren ir a la escuela. A veces pueden, a veces no. Algunos a lo mejor no quieren. Y también hay parte de nuestra responsabilidad, no solo en que la idea es que los chicos son vagos, ¿sí? Sino también, bueno, pensemos qué les ofrecemos a nuestros pibes en las escuelas todos los días. Y por eso decimos, ¿sí? Necesitamos periodos de intensificación, necesitamos periodos donde podamos acompañarlos, donde el Estado construya respuestas, donde las escuelas también construyen respuestas, como las construyen hoy por fuera del propio régimen académico que estaba vigente, ¿sí? Construyan respuestas para poder acompañar a todos y todas nuestros pibes y pibas, ¿sí? No pensar que mi hijo, porque mis hijos cuando necesitaron ir a
a estudiar química tuvieron la posibilidad de que les pague un profesor, puedan, y otros se arreglen solos como puedan. Bueno, no queremos eso como Estado, no somos ese Estado. Planteamos que se puedan intensificar 4 materias en total, 4 materias pendientes de aprobación, es decir, que los estudiantes, las estudiantes, que les quede 4 materias al finalizar el periodo de febrero, tengan en 4 momentos durante el año, al iniciar y al finalizar cada cuatrimestre, 2 semanas de intensificación para ir trabajando sobre esas materias, ¿sí? Necesitamos que los chicos puedan, ¿sí? Estudiar más también, dedicar más tiempo, tener más tiempo de trabajo. A veces, y cuando vuelvo a esta cuestión de lo paradojal, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor. Miren, quienes defienden los exámenes de materias previas, yo la verdad que respeto todas las opiniones y no voy a no voy a abrir una polémica sobre esto. Ahora, quienes anduvimos muchos años y queremos seguir andando por las aulas de nuestras escuelas secundarias, sabemos que la materia previa se estudia la mayoría de los casos la noche anterior sin dormir, se va, se rinde y a la tarde no se acuerdan ni qué materia era la que rindieron a la mañana. Y a eso se le llama exigencia. Y a eso se le llama aprendizaje. Bueno, la verdad, respetamos quien crea eso. Nosotros creemos que a los pibes hay que acompañarlos más, hay que hacer más procesos, ¿sí? Tienen que poder entender qué es lo que tienen qué es lo que tienen que aprender. Y hay cosas que todos decimos todo el tiempo, no todos estudian y aprenden en el mismo lapso de tiempo. Sin embargo, les exigimos a todos que lo hagan en el mismo lapso de tiempo. Bueno, esta es una manera, no la única, no la mejor, seguramente habrá otras, seguramente se podrá mejorar, pero esta es una manera que encontramos para trabajar en esa atención a la diversidad de tiempos, de procesos, de aprendizajes y a la valoración del esfuerzo. Una vez que si hay estudiantes que tienen más de 4 materias, ¿sí? Ya a partir de la 5ª materia, las materias que exceden a 4, la cantidad de materias que exceden a 4, se tendrán que recursar, hacer de vuelta, ¿sí? Porque no podés estar avanzando en el año siguiente debiendo todo el año anterior. Entonces, bueno, hay materias que se tendrán que recursar. ¿Quién define cuáles materias habrá que recursar? Ese equipo de definición de las trayectorias educativas que hablábamos antes. Avanzamos, Rafael, y le dije a Rafael, no, con media hora estoy, ya voy como 1 hora. Bueno, nada, digo otras cuestiones rápidas, ¿sí? El régimen académico también tiene un anexo que trabaja la cuestión de la asistencia, con algunas modificaciones, no muy grandes, pero algunas modificaciones. Tiene un anexo que modifica la cuestión de la matriculación, que para nosotros es muy importante, la puerta de entrada a la escuela es la matriculación. Y también muchas veces, en algunos casos que no nos gustan, también son maneras sutiles de exclusión, las matriculaciones y las rematriculaciones. Bueno, no queremos que eso suceda. Hay un capítulo que tiene que ver con la planificación un anexo que tiene que ver con la planificación de la enseñanza y un anexo que tiene que ver con la convivencia, donde se reformula
¿sí? La resolución anterior que tiene que ver, que regulaba la convivencia en la escuela secundaria, y ponemos, ¿sí? Se establecen 3 jornadas escolares de convivencia obligatorias por año que deben hacer las escuelas, donde se discuten cuestiones de convivencia entre estudiantes, familias, comunidad, docentes, equipos directivos, y donde se incluye la perspectiva de ESI, que no estaba por una cuestión temporal, y donde se incluye también la convivencia y la ciudadanía digital, que tampoco estaba en la resolución anterior. Bueno, básicamente y brevemente esto. No sé, vi que fueron saliendo algunas preguntas que no las leí mucho porque me perdía con lo que decía, pero Rafael, conducí vos como quieras yo estoy dispuesto a responder las preguntas. No sé si vamos si vamos por las del chat, mano a mano, no sé. Te propongo primero ver algunas del chat, si hay alguna cuestión puntual que quieras contestar, y ahí Lara le doy la palabra. Bien. Si quieren, leo, medio minuto, leo las del chat, ¿sí? Y Sí. a lo mejor contesto varias juntas. Sí. Hay un montón. Muchas son buenas tardes. Bueno, listo. Buenas tardes. Esperen. Preguntan, si querés hago un resumen de No, algunas. acá hay una de Gabriela Leiva. Estrategias que se implementan para llevar a cabo la innovación, lo que definís como cambio en la subjetividad. Bueno, ningún cambio subjetivo es rápido, ¿no? Ni instantáneo. Ni lleva idas y vueltas, ni vaivenes. Digo, todo cambio subjetivo. Imaginemos el cambio subjetivo en uno mismo, ¿no? Digo, cuando tenemos que cambiar creencias, cuando tenemos que cambiar prácticas, cuando tenemos que cambiar hábitos, diría Bourdieu, cuando tenemos que cambiar sentido común. Digo, es todo un costo, es todo un costo. Nosotros optamos por generar muchos espacios de reflexión, de discusión. Vuelvo a decir, más de 400 reuniones con directores y directoras, con todos los directores y directoras de toda la provincia, ¿sí? Más jornadas institucionales, cursos, espacios como este. Miren, nosotros aprobamos el 6 de junio el régimen académico, lo aprobó el Consejo General, un órgano pluripartidario dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación, que aprueba regímenes académicos, aprueba diseños curriculares, pluripartidario y por unanimidad, ¿sí? Lo aprobó. Es decir, todos votaron a favor de este régimen académico. Y luego de eso siguió encuentros de 2 días que tuvimos con los más de 400 inspectores que hay en toda la provincia de Buenos Aires. Luego de esos encuentros se encontraron los inspectores con los directores en reuniones plenarias. Luego de ese encuentro de inspectores con directores se realizaron las jornadas institucionales. Luego de las jornadas institucionales se llevaron adelante y se están llevando adelante en este momento. Creo que ya terminamos, a lo mejor algún vespertino, pero ya terminamos. Las conversaciones pedagógicas entre directores y directoras que duraron 2 semanas con todos los directores y directoras de la provincia de Buenos Aires sobre este tema. La semana que viene tenemos las jornadas escolares de convivencia en todas las escuelas de la provincia para trabajar con los estudiantes y las familias
cuestiones referidas justamente a estos cambios. Terminamos las jornadas escolares de convivencia y vienen 2 semanas de jornada de conversaciones pedagógicas entre profesores y profesoras. Y así vamos a seguir hasta que el año que viene, y acompañando, por supuesto, escuela por escuela, con todo el equipo supervisivo, hasta que el año que viene las escuelas tengan la claridad suficiente, las comunidades tengan la claridad suficiente y la organización suficiente para poder poner en marcha el régimen académico en su plenitud. ¿El 1 de marzo va a estar todo resuelto? No, el 1 de marzo va a empezar otra etapa del régimen académico, ¿sí? Que va a demandar muchísimo trabajo, que es el acompañamiento, el día a día, el descubrir nuevas cosas que van saliendo y que a lo mejor todavía hasta ese momento, en esa situación particular, no fue pensada. Bueno, digo, en educación nunca se llega, ¿no? Nunca llegamos. Cuando decimos, listo, ya está, terminamos. No hace falta nada más, nunca. Bueno, en el régimen académico no es que nunca vamos a llegar, sino que todavía estamos empezando. ¿Qué actores estaría conformado el ETE? Por ahí leí que estaba, que estaba contestado, ¿sí? Equipo, conducción, EOE, PR. Solo decir una cuestión, ¿sí? El ETE no es un cargo nuevo a crear, el equipo de definición de trayectorias va a definir las trayectorias de los chicos que a febrero tengan más de 4 materias pendientes. Es decir, nuestras estadísticas nos dicen que son un 6-7% de los estudiantes de cada escuela, ¿sí? Es decir, de una escuela de 500 pibes, va a tomar decisiones sobre 25, no es que trabaja sobre toda la matrícula de la escuela, ¿sí? Y toma las decisiones sobre esa cantidad de estudiantes en 1 o 2 días que se reúne luego de que terminaron el periodo de febrero, y después se reúne una vez en agosto, cuando pasó mitad del año para ver cómo vienen, y después se reúne una vez en diciembre, y no hay más que ese trabajo, ¿sí? No es un equipo que tenga una función o tenga asignada una tarea sistemática, ¿sí? Podríamos decir, para poner un ejemplo paralelo, ¿sí? El Consejo Institucional de Convivencia, ¿sí? Que se reúne cada 3-4 veces en el año, ¿sí? Toma decisiones, hace una asamblea, discute, toma determinadas decisiones, a los 2 o 3 meses se vuelve a reunir, ¿sí? Bueno, algo con ese nivel, ¿sí? De sistematicidad en la tarea. De eso hablamos. Que los estudiantes dejen pertenecer a un curso y pertenezcan a una propuesta curricular situada con la mirada puesta en las diversas maneras y modos de aprender es una. No sé bien a qué. No dejan de pertenecer a un curso, todos van a ser parte de una cohorte, ¿sí? No es una escuela no graduada. Todos van a ser parte de una cohorte, todos van a. El año que viene, el primer año va a ser el primer año 2025, ¿sí? Después puede ser que cursen, no sé, en 2027, ese primer año, que haya chicos que algunos estén cursando todas las materias de cuarto año, otros estén cursando casi todas las de cuarto y 2 de tercero. Bueno, sí, ¿sí? Ahora, eso no significa que no haya una cohorte central que va a ir avanzando, como pasa hoy, ¿sí? Digo, porque una vez se tiende a pensar esto
en una masividad absolutamente completa de la institución, ¿no? 500 pibes, todo. No, pará. Hoy a lo mejor, de primero a segundo, ¿sí? Con 3 previas, no te pasan 3, 4. Bueno, son esos 3, 4 que van a tener que intensificar o que van a tener que recursar, ¿sí? No son, y todos los demás siguen a segundo. Digo, y eso siguen a tercero y después siguen a cuarto, ¿sí? Digo, me parece que también hay que poner en escala, ¿sí? De cuántos chicos estamos hablando cuando hablamos de esto. La repitencia en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Tiene un número constante, excepto durante la pandemia, que por obvias razones el número fluctuó, varió, se redujo a casi cero, pero del 10%. Ahora, ese 10% de estudiantes repitentes, muchos repiten con 3 materias, ¿sí? Otro tanto repiten con 4. Bueno, esos chicos no van a tener que recursar materias al año siguiente, ¿sí? Entonces, la escala de cantidad de estudiantes que estamos hablando se reduce significativamente, ¿sí? Cuando hablamos de estudiantes a recursar. Y acá hay una pregunta que hablan de la cantidad de chicos desvinculados y también tiene que ver con esto, porque en el 10%, ¿sí? Por una cuestión estadística, en el 10% de los estudiantes que figuran como repitentes, en ese 10, 10,8, bueno, 10, están también los estudiantes que están desvinculados, ¿sí? Y entonces tampoco es el 10%, porque hay un 2 y pico por ciento de estudiantes, ¿sí? Que están desvinculados, que están matriculados y desvinculados, que en algún momento se matricularon a la escuela y dejaron de ir. Y es el grupo más duro, más difícil de volver a convocar. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos mucho trabajo, ¿sí? Con el programa ATR, después con el programa CITE, con distintos programas post pandemia. Y en la post pandemia, en el año 2022, ¿sí? Empezaron el año más chicos en la escuela secundaria que los que habían terminado en el 2019. La pospandemia nos encontró con más alumnos que la previa a la pandemia, por ese trabajo de revinculación. Ahora nuevamente se nos están desvinculando estudiantes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cada vez la cantidad de estudiantes desvinculados, ¿sí? Uno va llegando como a un embudo donde los que van quedando desvinculados son los más difíciles de revincular, ¿sí? Porque son los que o los tenemos o están como matrícula, no informaron nada, se mudaron, se fueron y no están en la provincia directamente, ¿sí? Y figuran, por supuesto, como desvinculados porque figuran como matrícula de la escuela. O son los pibes que tuvieron que salir a trabajar y no pueden volver, ¿sí? Porque no pueden volver. O aquellos que, lamentablemente, por más que trabajemos un montón, y se trabaja un montón, por ejemplo, con los 220 centros sociocomunitarios que abrió la provincia en los barrios populares para la revinculación de los estudiantes, bueno, hay algunos pibes y pibas que, por más que trabajemos la revinculación, cuesta mucho que quieran volver a la escuela, ¿sí? También hay que saber que eso sucede. Y no por eso resignarnos, bajo ningún concepto, pero sí tomarlo como un problema. Bueno, en ese 10% también están entonces estos estudiantes desvinculados. Con lo cual, la cantidad de estudiantes
que están en la escuela todos los días y que pueden tener que recursar materias, ¿sí? Si uno la pone en escala, se reduce considerablemente a lo que uno piensa que podría llegar a ser cuando va a los números concretos, ¿sí? Por supuesto, estamos hablando de un promedio. Esto puede ser que en una escuela esté muy por debajo y que una escuela esté por encima. Ahora, si una escuela está muy por encima, esa escuela tiene otros problemas que tenemos que acompañar. ¿Sí? Digo, no nos deja tranquilos que el promedio nos dé así porque una tiene 0 y la otra tiene 50. La que tiene 50 tenemos que trabajar mucho porque algún problema más tiene para tener 50. ¿Sí? Bueno, Gustavo, son 6:25, la idea era llegar hasta 6:30 aproximadamente. ¿Me escuchás? Sí. Sí, la idea sería llegar hasta 6:30, un poco a ir cerrando la charla. Te propongo que veas algunas preguntas más del chat o que escriban alguno más si hay alguna consulta por ese lado. Y bien. Me preguntan de la EPS, si me meto ahí no salgo. Es una experiencia que está dando educación profesional secundaria, educación secundaria más formación profesional, pero para chicos desvinculados o con varias repitencias. Es una experiencia que tenemos y que está dando buenos resultados. ¿Tiene alguna política de reinserción de los estudiantes? Sí. Tenemos las aulas de fortalecimiento, las trayectorias educativas, ¿sí? Tenemos 4. Cari, ¿cuántas aulas tenemos? Perdón. Karina es la subdirectora, hablo todo yo, pero 400 la que trabaja es Karina. No. Karina es la subdirectora de gestión institucional de la dirección. Buenas tardes. 490 en la provincia de Buenos Aires. Bueno, 490 aulas de fortalecimiento de trayectorias educativas son aulas que los chicos desvinculados, que tienen 2 años de desvinculación o muchas o reiteradas repitencias, trabajan el ciclo básico para incorporarse luego en el ciclo superior. Esto nos da más de 10.000 estudiantes, ¿sí? en aulas de fortalecimiento, más 26 comisiones de educación profesional secundaria que tienen el mismo destinatario, que dependen de secundaria orientada, y otras 200 que dependen de educación técnica. ¿Sí? ¿Cuál fue el criterio? Respondo esta y cerramos. ¿Cuál fue el criterio con el cual se determinó la cantidad de materias a intensificar? ¿Por qué son 4 y no 2 o 5? Bueno, hay un criterio también. Es cierto que cualquier criterio, por más argumentos que tenga, siempre es arbitrario, ¿no? Digo, en esto. Porque yo les diría, ¿cuál es el criterio de que hoy haya 2 previas? ¿Qué sé yo? ¿Sí? ¿Cuál es el criterio de que con 3 se repita? No sé. Alguien que se le ocurrió, se consensuó y dijo eso. ¿Sí? Pero por lo menos yo no conozco cuál es el criterio. Entonces, digo, sepamos que tenemos argumentos, pero que también puede ser perfectamente discutible el argumento de la cantidad. ¿Por qué 4 para nosotros? Porque creemos que teniendo 4 instancias durante el año, más 2 instancias de diciembre, de febrero, marzo, ¿sí? Es un número razonable para acompañar a los estudiantes y para que los estudiantes puedan, en todo ese trayecto, ¿sí? o en menos tiempo, si lo hacen en menos, ¿sí? Es un número razonable para que puedan ir estudiando, aprendiendo y aprobando la materia.
Por otra parte, ¿por qué 4? Porque 2, si quedábamos en 2, ¿sí? Seguramente una de las cosas que iba a pasar era que íbamos a tener muchísimos estudiantes recursando y iba a ser, y ahí sí íbamos a generar un problema, ¿sí? Cuando en realidad no necesariamente tienen que recursar, pueden intensificar aquello que les falta. Si tenemos muchos estudiantes recursando, sí vamos a tener el problema de la organización, o un problema grande de organización institucional. Y aparte, digo, de algún modo quedábamos en el mismo lugar respecto del tema de los límites de la repitencia. ¿Por qué no más de 4? Porque decimos, tiene que haber un tope, ¿sí? Para que no suceda que se avance sin aprobar. Porque después es peor el remedio que la enfermedad, ¿sí? Si yo acumulo 2 o 3 años de avance sin haber aprobado una cantidad importante de materias, es muy difícil después ir para atrás a aprobar esas materias, ¿sí? Entonces vamos a tener los chicos que avanzan, pero que no van a titular nunca, ¿sí? ¿Por qué no van a titular? Y porque les van a empezar a quedar gran cantidad de materias pendientes. Y nosotros cuando decimos las 4 por año, ¿sí? No son acumulativas, no son 4 de primero y el año que viene otras 4, y el año que viene otras 4. Son 4. ¿Sí? Y si en segundo todavía te quedan 2 de primero pendientes, entonces podés tener pendientes 2 en segundo. No te podés tener pendientes 4. ¿Sí? 4 es un número límite que creemos nos ayuda, ¿sí? O ayuda a los estudiantes a no acumular una cantidad muy grande de materias para poder justamente, estudiarlas, aprender, aprobar y titular. Nosotros tenemos muy claro que el derecho de los estudiantes es aprender, no es aprobar, ¿sí? Y con ese derecho a aprender tenemos que acompañarlos para que aprendan, y porque aprenden, aprueben. Bueno, nada, ahí hay una respuesta. Hay muchísimas preguntas más que me fui salteando. Pero, no sé. Me parece que las centrales estuvieron contestadas y, bueno, y va a haber seguramente a lo largo del tiempo más opciones para seguir intercambiando y pensando. Te agradezco muchísimo, Gustavo, la presencia hoy. Muy rica la exposición. Va a quedar registrada y se va a poder subir al canal de YouTube de la universidad, así que también la van a poder volver a revisar ahí, o quienes no estuvieron la van a poder consultar ahí. Estamos ya con el tiempo cumplido, estiramos un poco más. Muchísimas gracias por la asistencia y, bueno, ya seguiremos discutiendo y conversando cuestiones vinculadas con la educación secundaria. Muchísimas gracias también, Karina, por la presencia y a todos los que nos estuvieron acompañando. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y agradezco también todas las preguntas, por supuesto, y nada, y confiamos en que con muchísimo trabajo vamos a construir la educación secundaria que merecen nuestros pibes bonaerenses, todos y todas nuestros pibes bonaerenses, ¿sí? Absolutamente todos. Para eso estamos trabajando. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Estamos cubiertos de tiempo, así que nos despedimos y les agradecemos mucho su presencia. Gracias, Rafael, y gracias a la universidad.
Muchas gracias a todos y bueno, ahí estoy viendo si...